Entonces, buenos días chicos. Hoy vamos a dar comienzo a un nuevo tema que sería el de la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Ya habíamos visto que debido a consecuencia de la simetría, es decir, las propiedades de simetría del espacio-tiempo, habían tres cantidades que se conservaban: la energía, la cantidad de movimiento y el momento de la cantidad de movimiento. Disculpen. Entonces, cada una de esas cantidades se conservaban. La energía como consecuencia de la homogeneidad del tiempo, la cantidad de movimiento como consecuencia de la homogeneidad del espacio y el momento de la cantidad de movimiento como consecuencia de la isotropía del espacio. La gran importancia que tienen esas tres leyes de conservación, o esas tres cantidades, digámoslo así, la importancia que tienen esas tres cantidades que se conservan, está dada porque ellas tres son cantidades aditivas. Que sean cantidades aditivas quiere decir que el valor que le corresponde, el valor total que le corresponde a esas cantidades para un sistema dado, formado por varias partes, va a ser igual a la suma del valor de esa cantidad para cada una de las partes. O sea, supongamos que tenemos el siguiente sistema y que ese sistema está formado, en este caso, digamos, por cuatro partes. Por cuatro partes. Entonces, si la parte 1 tiene, digamos, energía E sub 1, la parte 2, energía E sub 2, la parte 3, energía, o llamémosle mejor así, para que sea más fácil la escritura: 1, 2, 3 y 4. Entonces, E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Pues bien, la energía total de ese sistema formado por cuatro partes va a ser igual a la suma de la energía de la parte 1 más la energía de la parte 2 más la energía de la parte 3 más la energía de la parte 4. En eso consiste la propiedad aditiva. Si hubieran n partes, un sistema formado por n partes, por ejemplo, un sistema que esté formado por una cantidad enésima de partículas, en ese caso, la energía total va a ser igual a la sumatoria de las energías correspondientes a cada una de las partículas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante, la propiedad aditiva. Lo mismo se va a cumplir con la cantidad de movimiento y lo mismo se va a cumplir con el momento de la cantidad de movimiento. O sea, esas tres cantidades son cantidades aditivas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Nosotros ya habíamos visto, cuando vimos la segunda ley de Newton, de que la cantidad de movimiento se definía como el producto de la masa del cuerpo por la velocidad de dicho cuerpo.
Pues bien, supongamos ahora que tenemos un sistema formado por n partículas. ¿Estamos? Donde n puede ser 2 partículas, 3, 4, 5, puede ser una sola, n partículas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que esas n partículas sean más de una. ¿Qué vamos a tener? Vamos a suponer además, fíjense, que la masa de cada una de esas partículas es constante, o sea, no va a cambiar la masa de cada una de ellas. Y vamos a suponer que el sistema que tenemos es cerrado, de manera que no salen partículas del sistema ni entran partículas nuevas al sistema. Por lo tanto, la suma de todas las masas de cada una de esas partículas va a dar como resultado una masa total. Llamémosle M mayúscula a la suma de las M masas hasta ahí. Bien. Entonces, debido a la propiedad aditiva, podemos decir que vamos a llamar al momento total, vamos a definir el momento total del sistema de partículas como un todo, como el producto de la masa de todo ese sistema multiplicada por la velocidad del centro de masa de ese sistema de partículas. ¿De acuerdo? Y todo esto, ¿a quién va a ser igual? Debido a la propiedad aditiva, va a ser igual a esta sumatoria. El producto de la masa de cada partícula por la velocidad de la partícula correspondiente va a ser igual a la cantidad de movimiento de esa partícula en particular. Y por lo tanto, como se cumple la propiedad aditiva, la cantidad de movimiento de todo el sistema va a ser igual a la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas que conforman ese sistema. Y aquí, como dijimos que el sistema era cerrado, o sea que no salen partículas del sistema ni entran partículas nuevas, entonces la masa total va a ser constante. Pero además estamos suponiendo que la masa de cada una de las partículas también se va a mantener constante. Entonces, en ese caso, vamos a ver a qué es igual la velocidad del centro de masa y vamos a ver también a qué es igual el radiovector de posición del centro de masa. O sea, el radiovector que indica en cada instante de tiempo dónde va a estar ubicado en el espacio ese centro de masa. Así tenemos que, por ejemplo, o más bien de esta igualdad, simplemente despejemos la velocidad del centro de masa y nos queda que la velocidad del centro de masa la podemos calcular como, aquí ponemos m, esta m es esta que tenemos acá, o sea, la masa total del sistema. Y acá vamos a tener la sumatoria desde i igual 1 hasta n del producto de cada masa por su velocidad correspondiente. Y aquí va la saeta indicando de que es un vector. Entonces, esta sería la forma de hallar la velocidad del centro de masa. Y ahora vamos a ver cómo determinamos la posición del centro de masa. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a borrar el título del tema
para que nos quede espacio en la pizarra. Y también voy a borrar esto de acá. Y voy a borrar esto de acá porque todo eso ya lo ocupamos. Y voy a dejar solamente estas dos. O incluso puedo dejar nada más que estas son. Recuerden que la velocidad es la primera derivada de la posición en el tiempo. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa va a ser igual a el cambio de posición del centro de masa, que esa posición la voy a estar determinando a través del radio vector de posición del centro de masa en el tiempo. Pero la velocidad de cada partícula va a ser igual a el cambio de posición de cada partícula individual en el tiempo. ¿Estamos? Entonces, eso lo vamos a poner en esta igualdad. De manera que nos queda que el cambio de posición en el tiempo del radio vector que me indica la posición del centro de masa va a ser igual a ¿quién? Aquí va m en el denominador. Y arriba, ¿qué tenemos? Vamos a tener la sumatoria desde i igual 1 hasta n, ¿de quién? Del producto m sub i por la primera derivada del radio vector de posición de cada partícula individual en el tiempo. Vamos a borrar esto de aquí para tener el espacio libre. Entonces, nosotros habíamos supuesto que la masa de cada una de las partículas es constante. Y por lo tanto, recordando las propiedades de la derivación, ¿qué tenemos? Recuerden que la derivada de una constante por una variable va a ser igual al producto de la constante por la derivada de la variable. Y viceversa. Podemos poner la constante dentro del signo de derivación. Aquí tenemos a la masa fuera del signo de derivación, pero como es constante, lo podemos escribir dentro. De manera que nos queda lo siguiente. Y recordando también otra propiedad de la derivación, que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas y viceversa. La suma de las derivadas es igual a la derivada de la suma. Entonces esto lo podemos escribir de la siguiente manera. O sea, vamos a escribir todo de esta forma. Recuerden que la masa es constante. Por lo tanto, esto lo podemos escribir de esta manera. Como la derivada en el tiempo de todo esto. Desde i igual 1
desde i igual 1 hasta n, de todo esto. Vamos a escribirlo de manera que se vea mejor. De todo eso. Pero si la derivada de R sub c, o sea, el radio vector de posición del centro de masa, es igual a la derivada de todo esto, quiere decir que el radio vector de posición del centro de masa es igual a lo que está aquí dentro del paréntesis. Entonces, como venía diciéndoles, es así determinamos la velocidad del centro de masa del sistema de partículas. Y de esta otra manera vamos a determinar la posición del centro de masa de ese sistema de partículas. De manera que, si conocemos la posición de cada una de las partículas de ese sistema y conocemos la masa de cada una de esas partículas, pues podemos hallar la posición que va a tener el centro de masa de ese sistema. Y si conocemos la velocidad de cada una de las partículas y conocemos su masa, pues también vamos a conocer la velocidad del centro de masa de ese sistema de partículas. Bien, entonces ya hemos definido cómo se determina la posición del centro de masa. Y también hemos determinado cómo podemos calcular la velocidad del centro de masa. Entonces, ahora vamos a demostrar bajo qué condiciones la cantidad de movimiento se conserva. Si recuerdan, la segunda ley de Newton nos decía que la cantidad, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, o lo que es lo mismo, la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, es igual a la velocidad de cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo. O sea, la velocidad con que la cantidad de movimiento cambia. Ahora bien, supongamos que tenemos un sistema aislado. O sea, el sistema está formado por varias partículas, por muchas partículas, n partículas. Pero el sistema como un todo está aislado, o sea, no interacciona con ningún otro objeto en el universo. Quiere decir que la fuerza externa que actúa sobre ese sistema es cero. Solamente van a participar fuerzas internas. O sea, las fuerzas de interacción entre las partículas que forman el sistema. Pero la sumatoria de las fuerzas internas da como resultado cero. Siempre. Porque son fuerzas de acción y reacción que recuerden que tienen igual módulo, actúan sobre una misma línea de acción, en la misma dirección y en sentidos contrarios. Por lo tanto, cuando yo sume todas, la resultante de las fuerzas internas siempre va a dar cero. Y solamente va a prevalecer en esta sumatoria las fuerzas externas. Pero si esas fuerzas externas no están actuando, toda esta sumatoria va a ser igual a cero. Va a ser igual a cero.
para el caso específico en que ese sistema de partículas esté aislado, que no interaccione con ningún otro objeto del universo. Pero una cantidad, la derivada, o sea, la derivada de una cantidad dada es cero siempre y cuando la cantidad sea constante. O sea, esto es verdad para el caso en que la cantidad de movimiento sea igual a una constante. Lo que quiere decir que esa cantidad se conserva, o sea, conserva constante su valor en el transcurso del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se conserva la cantidad de movimiento? Si el sistema es aislado y sobre él no actúan fuerzas externas. Pero, recuerden lo siguiente. Recuerden que esta segunda ley de Newton es una ecuación ¿de qué tipo? Vectorial. Y por lo tanto, son 3 ecuaciones escalares. Una por cada eje coordenado. Entonces, teníamos, y ya eso lo habíamos visto, que la sumatoria desde i igual 1 hasta e de las proyecciones de la fuerza sobre el eje X va a ser igual a la primera derivada de la proyección en X de la cantidad de movimiento en el tiempo. Una ecuación similar se obtiene para los ejes Y y Z respectivamente. Y para el eje Z. Tenemos esas 3 ecuaciones. Pues bien, de ahí podemos deducir que si el sistema de partículas no es aislado, o lo que es lo mismo, sobre el sistema de partículas actúan fuerzas externas cuya suma total sea diferente de cero, porque eso es otra cosa. Puede ser que el sistema no sea aislado, pero puede ser que la sumatoria total de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema sea cero. En ese caso, la cantidad de movimiento también se conserva, también va a ser constante. ¿Estamos? Recuerden que si la suma total de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo suman cero, eso es equivalente a tener un cuerpo libre. Bien, y se va a tener que mover con movimiento rectilíneo y uniforme, según nos dice la primera ley de Newton. Por supuesto, si el movimiento de ese sistema lo estamos estudiando desde el punto de vista de un sistema de referencia inercial. Y todo esto que estamos viendo es con relación a un sistema de referencia inercial, porque es el tipo de sistema de referencia con relación al cual la segunda ley de Newton es válida. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver que si tenemos un sistema de partículas que no es aislado, o sea, sobre él actúan fuerzas externas, pero que la sumatoria total de esas fuerzas externas es diferente de cero. Pero sin embargo, si la resultante de sumar las proyecciones en un eje determinado da cero, digamos por ejemplo que la suma de todas las proyecciones en X de cero. Supongamos eso. Eso va a implicar, eso implica que la proyección
de la cantidad de movimiento en X es constante. En general, la cantidad de movimiento no se conserva, pero esa proyección de la cantidad de movimiento en particular sí se va a conservar. ¿Se entiende lo que se está planteando? ¿Qué hemos visto? Que la cantidad de movimiento se conserva, ya sea que la suma total de las fuerzas externas sea cero o que no hayan fuerzas externas ninguna actuando sobre el cuerpo, o sea, que el sistema sea aislado, o en caso de no ser aislado, que la suma de las fuerzas que están actuando sobre ese sistema sea cero. Y también hemos visto que las proyecciones, o sea, las proyecciones de la cantidad de movimiento sobre un eje dado va a ser constante o se va a conservar esa proyección en ese eje en el caso que la suma total de las proyecciones de todas las fuerzas que actúan sobre ese sistema en esa dirección, o sea, en ese eje, sea cero. ¿Estamos? Espero que hasta aquí todo se haya entendido bien. Vamos a continuar. Vamos a poner entonces un ejemplo de cómo aplicar esta ley en compañía de la ley de conservación de la energía. Y para eso vamos a estar viendo el caso de los choques. Bien, vamos a estar estudiando qué cosa o a qué cosa le llamamos un choque en física y vamos a analizar el caso específico del choque frontal y absolutamente elástico de dos cuerpos. Bien, para poner un ejemplo de cómo estaría funcionando esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a borrar la pizarra. En física llamamos choque no necesariamente al contacto físico entre dos o más cuerpos. Puede haber contacto físico. Al aproximarse un cuerpo al otro, digamos dos automóviles, ¡bum!, pues chocaron. Eso es un choque. Pero no necesariamente tiene que haber contacto físico. Digamos que viene un electrón, dos electrones. Dos electrones se repelen porque tienen cargas eléctricas iguales. Y venga un electrón y otro electrón, digamos, uno venga por acá y el otro por acá. Y se van acercando, ¿ven? Se van acercando los electrones. Mientras ellos están lo suficientemente lejos, uno no se entera de la existencia del otro. Pero a medida que empiezan a acercarse, llega un momento que ya uno se entera de la existencia del otro. Empiezan a interaccionar eléctricamente, electromagnéticamente, porque si los electrones están en movimiento, pues también hay un campo magnético asociado. Pero vamos a hablar en términos solo de interacción. Ellos dos, los dos electrones, se vienen aproximando uno al otro y llegado a determinada distancia entre ellos, van a comenzar a interaccionar. Y a medida que se acercan más, esa interacción, la intensidad de esa interacción se incrementa. Y entonces lo que provocan, recuerden que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, provoca en ese cuerpo una aceleración. Quiere decir, el cuerpo viene en una dirección. Y si el cuerpo viene en una dirección y con velocidad constante, porque cuando están lejos, ellos vienen aproximándose cada quien con una velocidad constante, suponiendo que ese sistema de dos cuerpos está aislado. O sea, no interaccionan, ellos dos no interaccionan con ningún otro cuerpo en este universo.
Por lo tanto, para cada uno de ellos se cumple la primera ley de Newton, son cuerpos libres y por lo tanto se tienen que mover con velocidad constante. Pero cuando se vienen aproximando, empiezan a interaccionar entre ellos. O sea, un electrón ejerce una fuerza sobre el otro y ese otro a su vez ejerce una fuerza sobre el primero. Y esas fuerzas actúan según la tercera ley de Newton, suponiendo que estamos o sea, que podemos estudiar ese fenómeno dentro de los límites de la mecánica newtoniana. Claro está, vamos a suponer electrones que se están moviendo con velocidad que no son comparables para nada con la velocidad de la luz. Entonces, vienen acercándose, van a interaccionar electromagnéticamente y esa interacción va a provocar que cada uno de esos electrones se acelere. Pero recuerden que acelerarse es cambiar la velocidad en el transcurso del tiempo. Y también recuerden que la velocidad es un vector. Y cambiar la velocidad no solo significa frenarse o acelerarse. Lo que significa también es que pueda cambiar la dirección y sentido de esa velocidad. Por lo tanto, vienen, digamos, los dos electrones, uno por acá, el otro por acá, se van acercando, comienzan a interaccionar, la interacción de repulsión va creciendo y entonces lo que pasa es que se desvían los caminos, las trayectorias de cada quien. Pero nunca llegan a hacer contacto físico. Bien, se desvían. Y luego de pasado un tiempo, esos electrones ya se alejaron tanto uno del otro que nuevamente se van a estar moviendo con velocidades constantes, pero alejándose uno del otro. Entonces, a ese fenómeno que acabo de describir, utilizando como material de estudio esos dos electrones, pues es un ejemplo de choque. ¿De acuerdo? Entonces, los choques en física, en primer lugar, no significan necesariamente el contacto físico entre las partes que están chocando. Número uno. Y número dos. Los choques pueden ser o se clasifican en dos casos extremos, que son los que vamos a estudiar, los dos casos extremos, que es el choque perfectamente plástico o absolutamente plástico y el choque perfectamente elástico o absolutamente elástico. Son casos extremos. Los choques reales son casos intermedios entre esos dos casos extremos. Pero nosotros vamos a estar estudiando esos casos extremos, porque nos van a dar una muy buena aproximación para casos que se nos presentan de manera cotidiana. Y cuando digo de manera cotidiana, me estoy refiriendo en el ámbito científico. A veces sucede en el ámbito diario de nosotros, pero a veces hay choques que ocurren o que se provocan intencionalmente en el ámbito científico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un choque que se pueda caracterizar como, o que se pueda aproximar al caso extremo de choque perfectamente elástico, estaría el choque entre las bolas de billar, por ejemplo, o entre canicas, de esas con las que juegan los niños. Y un ejemplo que se pueda aproximar a un choque perfectamente plástico estaría el caso de un proyectil que es disparado y se queda incrustado en una pared o en un pedazo de madera. O el caso de una plastilina de esa con las que juegan los niños y la aventamos contra algún otro objeto y se queda pegado ese trozo de plastilina en el objeto. Ese es un ejemplo de un choque perfectamente plástico. El choque entre dos automóviles, por ejemplo, chocan y se quedan pegados uno al otro prácticamente. Se deforman y se quedan pegados. Ese es un ejemplo que se puede aproximar bastante bien a un ejemplo de choque perfectamente plástico.
Por lo tanto, hay casos que ocurren de manera cotidiana que lo podemos aproximadamente describir como uno u otro tipo de choque. Por ejemplo, los choques perfectamente elásticos se describen también muy frecuente en el ámbito científico en los aceleradores de partículas, donde hay una partícula, digamos un núcleo atómico, que vamos a considerar que es un blanco, y lo bombardeamos con un acelerador de partículas con algún protón, o sea, disparamos protones contra el núcleo atómico, y en ese caso, pues el protón y el núcleo atómico van a interaccionar cuando se estén acercando, van a chocar. Y ese es un ejemplo de choque perfectamente, o que se puede describir aproximadamente como un choque perfectamente elástico. Ahora, ¿qué característica tiene un tipo u otro de choque? Pues bien, los choques perfectamente elásticos tienen como característica que la energía mecánica se va a conservar. Y en los choques perfectamente plásticos, pues la energía mecánica no se conserva. En el choque perfectamente plástico, los cuerpos se quedan unidos. Quiere decir que pierden parte de su energía mecánica que traían en forma de energía cinética. Los cuerpos tenían cierta energía cinética cada uno. Chocan, se queda uno pegado al otro y parte de esa energía cinética se pierde y se convierte en energía interna de interacción de los átomos y moléculas de cada uno de los cuerpos, porque los cuerpos se deforman, o sea, cuando chocan dos automóviles se deforman, y al haber deformaciones, pues hay un cambio de la energía interna de esos cuerpos que se deformaron, ya que la distribución de sus átomos y moléculas cambió. Entonces, parte de la energía mecánica se transformó en energía interna de los cuerpos que colisionaron. En el caso de los choques perfectamente elásticos, lo que ocurre es que la energía cinética que traen los cuerpos en su movimiento, al comenzar la interacción se va transformando eso en energía potencial de interacción. Incluso si son cuerpos que no puedo considerar como partículas, porque a su vez está formado por muchas partículas, lo que va a pasar es que al momento de chocar, si en este caso hay contacto físico, cada uno de los cuerpos se va a deformar. Por lo tanto, la energía cinética que traían se va a convertir al momento de la interacción en energía potencial de interacción de los átomos y moléculas internos de cada uno de los cuerpos, pero como el choque es perfectamente elástico, esos cuerpos van a recuperar nuevamente su forma anterior. Y cuando recuperan nuevamente su forma interior, están convirtiendo la energía potencial elástica, la están convirtiendo nuevamente en energía cinética. Y los cuerpos se van a separar nuevamente con determinadas velocidades. Entonces, esa es la diferencia entre un tipo de choque y el otro tipo de choque. Bien, entonces, vamos a analizar ahora un ejemplo de choque elástico, o sea, perfectamente elástico. Vamos a estar analizando ese caso extremo de choque perfectamente elástico y además que sea frontal. Yo les hablé del ejemplo del electrón. Uno viene por acá, el otro viene por acá, se vienen acercando uno al otro, pero así. Sin embargo, si se acercan uno frente al otro, a eso se le llama choque frontal, que es el caso más simple de analizar. Entonces, es el que vamos a analizar ahorita. Un caso de choque perfectamente elástico y frontal entre dos partículas, que viene una al encuentro de la otra con velocidades dadas y masas dadas. O sea, vamos a conocer a priori la masa de cada una de esas partículas. Y vamos también
a conocer a priori la velocidad con que cada una de esas partículas se está moviendo antes de producirse el choque, o lo que es lo mismo, la interacción entre esas partículas, y nos van a pedir calcular o determinar las velocidades de cada una de esas partículas después de ocurrida la interacción, después de haber ocurrido el choque. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estar analizando en la segunda mitad de la clase.